¿Qué tal, libres pensadores? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Muchísimas gracias por seguir mi página, por sus comentarios, sus opiniones. Gracias a los ateos y a los creyentes, a todos. Leo también las críticas, por supuesto. Gracias por participar, que creo que eso es lo importante. Y bueno, a veces podemos coincidir, otras veces no, pero lo importante es que podamos pensar libremente, poder opinar libremente, y creo que esto es muy productivo, ¿no? Para todos. Bueno, hoy quería reflexionar con ustedes acerca de los milagros, los supuestos milagros de los cuales nos habla la Biblia, pero en particular del milagro, el supuesto milagro de la resurrección. Bueno, no es muy difícil darse cuenta que los milagros de los cuales habla la Biblia eran falsos. Si leemos con detenimiento, nos vamos a dar cuenta que estaban preparados, estaban montados. Y gracias a los milagros, Jesús podía adquirir fama y poder, ya sea político que religioso. Pero en particular los milagros de resurrección, los supuestos milagros de resurrección, eran hechos extraordinarios. Ustedes piensan que si hoy en día pudiésemos ver un milagro de resurrección sería algo increíble. Piensen ustedes cómo habrán reaccionado las personas de aquel entonces, de la época de Jesús. Bueno, la Biblia dice que Jesús resucitó a 3 personas: la hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín y a Lázaro, su amigo. Si ustedes prestan atención, van a notar que hay puntos en común con estas supuestas resurrecciones. Y estos puntos en común son los que nos llevan a pensar que eran efectivamente un fraude. En primer lugar, vemos que Jesús resucitaba personas que habían muerto o hace pocas horas o pocos días. No vamos a encontrar un milagro de una resurrección de una persona que haya muerto hace mucho tiempo o inclusive hace muchos años. ¿Por qué? Bueno, porque no se puede hacer un fraude con una persona fallecida hace muchos años. Sin embargo, con una persona que supuestamente está muerta hace pocas horas o pocos días, sí, ¿no? Porque el cuerpo está intacto prácticamente. Y entonces vemos como en los 3 casos de supuesta resurrección eran personas supuestamente muertas hace pocas horas o pocos días. Cuenta el relato bíblico que Jairo se acercó a Jesús y bueno, su hija estaba agonizando, y cuando Jesús llegó a la casa, la hija ya había muerto y Jesús la resucitó. Después, en el caso del hijo de la viuda de Naín, estaban llevando el féretro con la persona muerta y bueno, Jesús aparece ahí y lo resucita. Y con Lázaro también. Lázaro había muerto hace algunos días y bueno, y Jesús se acercó a la tumba de Lázaro y lo resucitó. Si observan bien estos relatos, van a encontrar otro punto en común que es clave. Y es el hecho de que en los 3 casos había una multitud, había mucha gente alrededor. Es decir, esto nos hace pensar que Jesús utilizaba este sistema para aumentar su fama y su popularidad. De hecho, la Biblia lo dice. Si ustedes leen en el relato cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, dice: y se extendió su fama por toda Judea y por toda la región de alrededor. Es decir, Jesús podría haber resucitado un muerto con 2 o 3 personas, digamos, con los familiares directos. Sin embargo, siempre había una multitud. Y esto es un dato clave que nos lleva a sospechar que esto haya sido armado. Con el caso de Lázaro, por ejemplo, aún más, porque la Biblia dice que había una relación de amistad entre Jesús y Lázaro y las hermanas de Lázaro. Entonces uno podrá decir, pero ¿cómo podría ser Jesús un engaño solo? Bueno, lo que podemos suponer es que no lo hacía solo. Obviamente que cuando uno hace un fraude de este tipo,
necesita cómplices. Y ustedes piensen que una persona que supuestamente hace milagros, que supuestamente sana enfermos como supuestamente lo hacía Jesús, era una persona que muy probablemente tenía mucho dinero. Entonces se sabe que con el dinero uno puede conseguir cómplices para hacer algún fraude. Y este era el sistema que, según yo, desde mi punto de vista, creo que era la maquinaria que Jesús ponía en práctica para adquirir poder. Yo lo digo con todo respeto, no es mi intención faltarle el respeto a nadie, ¿no? Personalmente pienso que los milagros de Jesús eran un fraude, que Jesús mentía cuando hacía estos milagros, y era lo que le permitía a él de tener ese poder mesiánico. También, si prestan atención cuando leemos los relatos de sanación, por ejemplo, cuando vemos que Jesús iba caminando y de repente entre la multitud encontraba supuestamente un ciego, generalmente un mendigo, o que le pedía una limosna o le pedía sanación, entonces Jesús lo sanaba. Bueno, si nosotros observamos con detenimiento estas secuencias, no es difícil imaginar que todas estas personas podrían haber sido cómplices de Jesús, ¿no? Porque en aquella época era difícil establecer si una persona era verdaderamente ciega o inválida, ¿no? Como también, ¿quién puede verificar que la hija de Jairo haya muerto realmente, ¿no? Porque la Biblia dice que estaba agonizando y que cuando Jesús llegó, la hija había muerto. O que Lázaro también había muerto, pero hoy en día existen leyes, existen reglamentos, existen procedimientos burocráticos que son importantes, ¿no? Porque uno no puede decir que una persona está muerta porque le parece que está muerta, ¿no? Para que una persona esté efectivamente muerta se necesita un documento legal, un acta de función. Entonces sí podemos decir que está muerta. Y si una persona resucita a otra persona que está efectivamente muerta, entonces sí podemos decir que hay algo fuera de lo común, llámese milagro o llámese lo que fuere. Pero en aquella época no habían estos controles. Entonces Jesús llegaba y decía que la persona estaba muerta y después él decía que la resucitaba. Y bueno, y después alguien lo escribió en la Biblia sin ningún documento que avalen estos supuestos milagros. Esto es lo importante que tenemos que tener en cuenta. Cuando uno lee los hechos de la Biblia, sean milagros o sea cualquier otro evento bíblico, es importante tratar de pensar en el contexto, tratar de pensar qué documentos o qué elementos nos sirven a nosotros para avalar lo que estamos leyendo. Cuando se habla de fe es muy ingenuo decir, sí, creemos que aquella persona que Jesús sanó estaba ciega, creemos que estaba paralítico, pero no es así, ¿no? Es muy probable que esas personas hayan tenido una complicidad, obviamente por dinero. Y repito, yo no me estoy refiriendo a Jesús en modo despectivo, para nada, estoy analizando en modo objetivo, porque entiendo que muchos creyentes tal vez podrán sentirse ofendidos, ¿no? Porque yo estoy diciendo que me parece que Jesús hacía fraude. Y lo entiendo, pero no es mi intención ofender, mi intención es analizar objetivamente, porque de esto se trata el libre pensamiento racionalista. Así que bueno, cualquier milagro, cualquier evento, cualquier hecho, sobre todo hechos sobrenaturales que analizamos en la Biblia, debemos analizarlo racionalmente, objetivamente y con sentido común. Este es un ejercicio mental que nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida, sobre todo a nivel mental. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto. Nos vemos.